Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar el punto de la linealización, digamos, un poco más acuciosamente. Voy a compartir lo que ya hemos hecho y lo voy a explicar cómo se llegaron a esos resultados con la pauta en mano. Los puntos de equilibrio, si se fijan aquí, esta ecuación era disculpen, por omega en radianes segundo, lo tuvo que transformar ahí, hacer la transformación, y 70 en newton metro. Luego se reemplazan los valores que quedan despejando. De hecho, esto se puede hacer en Excel, como lo vimos como hay en un video, y se lo voy a enviar, por supuesto. Aquí, si se fijan, el compañero, la compañera, porque estos fueron de sus propios compañeros que hicieron esta parte bien. Ellos lo hicieron en Excel, porque se ve que es fácil hacerlo en Excel. Para no confundirse, dieron los valores máximos y mínimos de todas las ecuaciones que involucra el sistema. Por el momento, los puntos de operación, como se tocan cuando se linealiza, porque ahí se necesita saber dónde estamos parados para poder linealizar, me voy a limitar a escribir los resultados que llegaron a ellos. Entonces, nosotros calculamos ese día completo hasta aquí. Y faltaba calcular esto y linealizar, que es lo que vamos a hacer ahora. La respuesta la escribieron en la otra pregunta, pero ahí llega la linealización. ¿Digo? Entonces, vamos por partes. Primero, necesitamos saber cuáles son los valores de operación, pero no todavía está la linealización. Los rangos. Eso es importante. Esto se pasó a radianes segundo porque estaban en RPM. Y esto se dejó tal cual decía la pauta. O sea, estos son datos. Esto se calcula con la ecuación principal. Este es el producto de la corriente, el voltaje y el voltaje B sub A. ¿Por qué es importante el voltaje B sub A? Porque eso es la fuente a escoger. Entonces, se tiene que saber cuánto es el valor mínimo y máximo para poder escoger una fuente que llegue a esos valores. Entonces, en el primer punto, los puntos de operación están listos y esto es importante. Teniendo el valor de B sub A, voy a dejar de compartir pantalla. Primero voy a copiar el valor de B sub A. B sub A pertenece al rango entre 236 949,6 parece. Volt. Claro. Entonces, ustedes en esta ecuación de acá, ahora la vamos a esbozar un poco más grande, por favor, que se entienda. Decíamos que de 0 a 10 lo representa algo por dm al cuadrado partido por 100. Ese algo y ese 100 es una constante, en el fondo lo representa una ecuación cuadrática, o sea, del 0 al 10, que es donde es regulable, donde existe control del motor. Hay una ecuación cuadrática. Y después dice que hay una de valor constante, que obvio, se satura el motor. Así venden los motores, por decirlo así, que son regulables y responden a una ecuación cuadrática. Y, por lo tanto, es inherente que esto no es lineal. Entonces, de acuerdo al valor máximo que puede agarrar esto, que es 9,49, nosotros tomamos este valor como cierto y buscamos un A ideal, ¿me explico? O sea, decimos, el valor máximo, el PA máximo. Disculpen. Se me quedó compartiendo la pantalla. Voy a volver a explicar.
tenemos que calcular la fuente Fox. Lo que estábamos explicando era que si esto lo graficamos ya en grande, teníamos VA, disculpen, lo voy a jugar de valor incremental, VA y VM. De tal grado que esto llega solamente hasta los 10 volts y este parte en cero y el otro se desconoce, pero sí se sabe ahora con la información que teníamos de los rangos que VA pertenece al rango entre 239, VA pertenece al rango de 236 hasta 949, 949.6. Entonces, como eso lo representa una forma cuadrática, en ese intervalo, de todas maneras hay una parábola. No sabemos todavía bien la inclinación, pero sabemos que hay una parábola. Y de ahí en adelante dice que vale A de valor constante, o sea, el valor de A es súper importante. Se satura el instrumento, por supuesto, ya a usted le dieron el máximo, que eran 10 volts, que era un valor chiquitito. Pero acá da un valor de fuerza, que ustedes están viendo que dan 230, 900 volts. Que obviamente este va de 0 a 10 volts, una señal débil, y por lo tanto esto es una señal de fuerza. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? Que existe algo, lo más lógico es tomar el valor máximo, porque el valor máximo es que tiene que llegar, ser capaz de llegar a esto. Entonces nosotros decimos, bueno, debe existir un A por un BM cuadrado partido por 100 igual a 949. ¿Ya? Y nosotros nos damos también el valor de 10 máximo, o sea, el valor de BM máximo. Y el valor de BM máximo es 10. Entonces me queda 10 al cuadrado son 100, por lo tanto se me cancela. Me queda A igual a 949. Ese es una ideal. O sea, nunca vamos a tener un ideal, uno nunca va a comprar una máquina que le cubre el rango por completo. En el fondo de eso se trata esta parte. Entonces, la máquina, ustedes sacan el A ideal y respecto a ese A ideal, ustedes escogen la máquina que sea capaz de llegar a este A ideal. Y ahora voy a compartir pantalla para ver el A ideal, lo que nos ofrece. Entonces, existen todos estos A que pueden tomar. Entonces, como nosotros tenemos, el A es lineal con el máximo valor, justo dio 1, entonces nosotros una que supere mínimamente, o sea, se entiende que nunca vamos a trabajar en el máximo, así que se entiende que si supera ya a nuestro A ideal, ya nos sirve, por economía, por todo eso. También nos sirve otro, pero teniendo en cuenta eso, yo no tengo problema en poner, bueno, así que ustedes digan, profesor, no sé, pienso que el otro A yo lo compraría con este A y lo hice con este A. Ese se entiende que el alumno entendió todo y aparte se entiende que sabe lo que está haciendo, ¿me explico? Lo ideal sería optimizar, ¿me explico? O sea, tomar el A más cercano y que cumpla con la expectativa. Como él es lineal con la carga, o sea, con el movimiento de BM, o la carga que está soportando B sub A, entonces, ¿cuál sería el A que cumplen, que llega a los valores? En este caso, ¿qué A escogerían ustedes? Chicas, cualquiera que conteste. Profe, perdón, me concentré. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que nosotros tenemos que ponernos en el peor de los casos, que
poner la perilla de BM, que es una señal débil, a los 10 volts. Y a los 10 volts lleguemos al valor máximo. Entonces vimos que si le subíamos 10 volts, nos daba una ideal de 9,49. Entonces la pregunta era, ¿qué A llega a los 9,49? Y es óptimo respecto a la economía. Porque como justo no se trabaja siempre en el máximo, sino que se está controlando por acá por el medio, se compra para poder que justamente ranguee acá en el medio. Entonces, está bien comprar una que supere al valor de la ideal, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la que nos presenta la empresa, por decirlo así? O los vendedores, los proveedores, para comprar. Y como dijo que tenía que ser un poco mayor, podrían ser 1000 quizás. ¿Ah? Como dijo que tenía que ser un poco mayor, Claro. podrían ser 1000. 1000, ¿cierto? Me parece súper lógico. A igual 1000, sí, porque como un poco mayor, va a cubrir incluso mejor el rango. No combina algo menos, mayor. Primero porque es más caro siempre. Y segundo porque no es óptimo. Y hay que trabajar con cosas óptimas porque no se va a trabajar al 100%. Entonces, como tenemos ese AMI, tenemos que re-ranguear el BM. Ahora el BM se tiene que supeditar a lo que se compró. ¿Me explico? Este es la a escoger. ¿Me explico? Entonces, nosotros llegamos ahora y anotamos de nuevo la ecuación, pero la anotamos así. 1000, escribiéndola, por 1000 por BM cuadrado partido por 100 igual a BA. Entonces esos dos ceros, se van con esos dos ceros. Y nos queda, qué sé yo, y lo agarré, 10 por BM cuadrado igual a BA. Lo que nos da justamente una ecuación no lineal. Entonces, Profe, por si acaso está compartiendo pantalla. eso, compañera, dígame eso. Lo voy a volver a explicar. Lo que estaba hablando que teniendo el BA ideal, nosotros reemplazamos en la fórmula del A, que cogemos, como cogemos el 1000, reemplazamos el 1000 y escribimos la ecuación tal cual como estaba antes en la forma primitiva, para poder dejar una ecuación no lineal y al simplificar nos queda 10 BM cuadrado igual a BA. Entonces, esa ecuación es la que hay que linealizar según Taylor. Entonces, teniendo claro eso, vamos a linealizar esa ecuación. La ecuación es BA igual a 10 BM cuadrado. Según Taylor sería BA igual a B en el punto de operación más la derivada con respecto a BM de 10 BM cuadrado. Nos falta algo, sí. De aquí tenemos que sacar nosotros el BM mínimo y el BM máximo para ranguear las tarjetas. Eso lo vamos a hacer después. Por
BM. Disculpe. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Eso y evaluado en BM operación por BM menos BM operación. Entonces, las variables incrementales serían BA igual a BA de operación más, o sea, BA de operación más BA incremental la variable incremental sería una, por decirlo así. La segunda sería BM igual a BM en la operación más el BM incremental. Por lo tanto, pasando restando esa ecuación y derivando acá nos queda BA menos BA de operación. La derivada de eso es 20 BM 20 por el BM de operación, para evaluarlo. Y me queda BM menos BM de operación. Entonces, hay que linealizar la ecuación y queda aquí BA es igual a 20 por el BM de operación, lo voy a dejar mientras tanto por el BM de operación, no lo he visto todavía, y por BM. ¿Por qué se dice que es lineal? Porque pasa por 0 y porque cumple la suma que f de A más f de B es lo mismo que f de A más B, en torno al punto de equilibrio, porque estamos en una ecuación no lineal del motor. O sea, esto no es válido en toda la trayectoria del motor en términos de fuerza, ¿me explico? O de potencia. Entonces, voy a ver la pauta para poder ver el valor que hay. El valor exacto, ustedes por revisan. El valor exacto es 7467. BM operación es 7467. 7,46 volts. Si se dan cuenta, ahí recién sirve y eso da como resultado BA es igual a 149,34 BM. Incremental. Ahí ya está esa ecuación lista. ¿Se entiende? Claro, no levanten la mano de duda. Cualquier duda que usted quiera, pregúnteme por fin. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Javiera? La otra Javiera, está por ahí. Ya. Vale, Javiera. Entonces, de esa manera se linealiza esta ecuación que estamos viendo acá, que entra BM y sale BA. Aquí se hizo la linealización de la fuente y quedó reducida toda esa ecuación difícil, que era cuadrática, y quedó reducida a una ecuación simple, en torno al punto, que es válida en torno al punto. Esa ecuación la voy a anotar por aquí porque ya los valores están así. Lo que estoy explicando aquí, que aquí está el lazo realimentado completo de la ecuación, entonces, el giro lo toma un tacométrico, el tacométrico se comunica con el computador o la unidad de control. Esto genera un error respecto al set point que uno le está poniendo, a la referencia que uno quiere, lo que uno quiere. El error entra un controlador, el controlador da una señal de mando M, la tarjeta 1
toma la señal de mando, la manda a B sub M. Lo que hicimos ahora fue que de B sub M salimos con B sub A, pero pasando por la fuente y linealizando la fuente. Eso fue lo primero que hicimos. También escogimos la fuente, repasamos cómo escogimos la fuente. ¿Y cómo se obtiene en la primera operación? Se tienen que ir a la ecuación esta. Como ya se escogió, ahí ustedes anotan el BM operación que calcularon, o sea, el BM operación con el BA de operación. Con el BA de operación despejan el BM operación que da 7.46. ¿Me explico? Esa es la manera de llegar al BM operación. O sea, con el BA de operación. O sea, en el fondo, no se puede calcular el BM antes de haber escogido la fuente. En resumen. Con eso tenemos listo la ecuación de la fuente. Vamos a otra ecuación. La ecuación que estábamos viendo. La ecuación M era igual a G por I por omega. Pero G era de valor 1, así que era I por omega. Como EM es una ecuación en varias variables, porque ya depende de I y de omega, entonces hay que hacer una derivada parcial para poder linealizar. Es decir, E función de I omega es igual a E en la operación, y la operación es I en la operación, omega en la operación, más la derivada con respecto a la primera variable de la ecuación, es decir, I por omega, por I menos I de operación. Más la derivada parcial con respecto a la segunda variable de I por omega, evaluado en el valor de operación como en varias variables, es I, omega de una operación. Y estos son los primeros valores que se piden. Por omega menos omega en la operación. Entonces, nuevamente, ocupamos variables incrementales. ¿Cuáles son? M de partida, M de operación, más un M incremental. 1, 2, I igual I en la operación más un incremental. Omega. Omega en la operación más un omega incremental. ¿Hay otra variable? No. Por lo tanto, tenemos la ecuación, resolvemos. E menos M en la operación. O sea, M menos M en la operación. Estoy tirando este término por el lado y reduciendo el argumento. Derivo, me queda omega. En realidad en el segundo tiene que estar puesto esto. Y menos I en la operación. Más, al derivar eso también pasa lo mismo. Y por omega menos omega en la operación. Al emplear estas variables incrementales nos damos cuenta que esto es eso M es igual a omega en la operación por I incremental más I en la operación por omega incremental.
¿qué valores tiene Y omega incremental? 63,3. M es igual a el omega incremental vale 62,83 por incremental más el de operación que es 8,73 por omega. Esa es la segunda ecuación incremental. La habíamos visto un poco en clase, así que ¿se entiende? Ahí está ya con valores. Manito arriba, chiquillas. Porfis. Eso. Si tienen dudas, pregúntanos. Vale, chiquillas. Entonces, esta es la parte como más tortuosa, pero si ustedes se dan cuenta, es bastante simple si el concepto lo tienen claro. O sea, ¿dónde está el concepto? En darse cuenta que esto es una escalar y estas son variables. Es el concepto puro, porque con eso ustedes deducen que hay que hacer una ecuación, no es una deriva ordinaria, pues tiene que ser una deriva parcial, ¿cómo me explico? Eso. Ahí, si se fijan, quedó modelado, lo voy a escribir por aquí esa ecuación. M igual a 62,83 por I más 8,73 por ahí. Entonces, esto está acá adentro, las fuentes son ecuaciones de aquí. Este modelo que dije, aquí está la tarjeta, todo es no lineal, este es el modelo no lineal. Lo otro que linealizamos fue la fuente que dijimos que BA al final era igual a 149 por 20. Una cosa así fue. Esa fue otra ecuación que linealizamos. Ahí tenemos un romano 1, 2. Este sería, bueno, este sería el 2, pero en realidad vamos a la número 2. Esa con aprobación de ustedes. Entonces, todavía estamos en la fuente. Vámonos a la tarjeta 1. La tarjeta 1 era su ecuación no lineal 3. La tarjeta 1 era VM igual a P por M más C. Por lo tanto, no es claramente no lineal. Lo que pasa es que esta ecuación no pasa por 0. Por eso es no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque no cumple que f de A más B sea igual a f de A más f de B. Es una línea recta para nosotros. Explico, mientras no fijemos el punto de referencia, para nosotros no es lineal esta ecuación, a pesar de que obviamente es lineal en términos de su figura. Lo podemos comprobar, claro, o sea, si tenemos una ecuación que, qué sé yo, no pasa por 0, por ejemplo, f igual a, qué sé yo, x más 7. F de 1 más f de 2 es igual. No, f de, justo hacer un caso particular. F1 más f de 2 más f de 4, por decirlo así. Si es lineal. Entonces me queda f de 2 serían 9 más f de 4 serían 4 más 7, 11, ¿cierto? 20. Es lo mismo que f de 2 más 4, 8 más 7 igual 15. Por eso esa ecuación no es lineal, porque no cumple esta condición. En general,
se escribe también f de lambda a igual a lambda f de a. Esa es la segunda condición. Y si queremos escribir todos juntos, simplemente decimos que una función es lambda por a más b, es lo mismo que lambda a por f de a más f de b. Ahí podemos concluir todo lo que es la linealidad. Todas las funciones que estamos linealizando cumplen esta propiedad. La idea es trabajar en una zona donde se le pueda aplicar el cálculo íntegro diferencial en las ecuaciones lineales. Entonces, teniendo claro que la línea recta no es lineal a no ser que la linealicemos, entonces la linealizamos. Pero fíjense, algo no va a cambiar nunca. Independiente de los valores, si yo a esto le aplico Taylor, me va a quedar Bm igual a Bm de equilibrio, más la derivada con respecto a m de P por M más Q por M menos M en el valor de equilibrio. De tal manera que siempre la derivada de esto va a ser, la derivada de M va a ser 1 y el Q, la derivada de Q va a ser 0, por lo tanto va a ser esto, siempre va a ser P por M menos M0. Y en el fondo, este valor incremental es Bm igual, acá nos tenemos que definir un valor incremental, este ya lo habíamos definido, por eso lo anoto al tiro. Digo, m menos m en la operación, entonces digo 1, otro valor incremental sería m es igual a m más m incremental. Y ahí me queda p por m incremental. Y ahora solamente me interesa saber qué valor dio p para poder definir la ecuación y tarjar la tarjeta 1. Entonces, revisamos. Es 0.489. Eso fue en el cálculo de las tarjetas. Por lo tanto, la variable incremental me queda Bm igual a 0.489 por M incremental. Y anotamos el valor. Voy a anotar por aquí la ecuación. Para poder que cuando unamos el conjunto se entienda. Bm igual a 0.489 por M incremental. A esta le vamos a llamar 1, 2, 3. Menos que bien. Cuídenlo ustedes. Chicos, ¿se entiende? Manito arriba, por favor. Vale, Javiera. Vale, Javier. Javiera, ¿alguna duda? Vale, Javiera. Claro, esta ecuación había que explicarse por qué la línea recta no se tiene que considerar lineal a pesar de que se ve lineal, porque justamente no pasa por 0 y por eso solo damos 3. Vamos entonces a la tarjeta 2, que es lo mismo. La tarjeta 2 también es una línea recta, que no es lineal, pero va a ser lineal cuando nosotros le metamos la ingeniería y queramos linealizarla en torno al punto. En realidad el ingeniero siempre busca operar en la zona más cómoda, y las zonas más cómodas son las zonas lineales. Entonces, esa ecuación era C igual a
Z por A más B. Y aquí lo mismo. Donde definimos C primero igual a hacer la operación más C incremental 2. Este Z era así. Z igual a Z incremental más, o sea, igual al Z de la operación más Z incremental. Y nada más. Nuevamente Taylor dice que C igual a C incremental más la área parcial con respecto a Z de esa función. Tiro hacia el lado, C menos C incremental igual a y esto por el valor de Z menos Z en la operación. Esto de aquí, lo único que sobrevive es el valor de A, que queda A factor de Z menos Z incremental, y C menos C incremental respecto a estas variables incrementales. Esto es un C chico incremental, tómenlo así porque no. Trato de alargar un poco esto que me quede. Hacerlo así. Igual a por Z minúscula. Y esa ecuación sí pasa por 0 y sí cumple la linealidad. ¿Qué valor tiene A? .67. C igual a 1.67 de Z. Voy donde ustedes. Queda claro también, esa es la misma, por eso le hice al tiro. ¿Se entiende? Manito, por favor. Vale, vale. Vale, gracias. Esa fue la ecuación 4, disculpen. Ecuación de la tarjeta. El tacométrico en sí es lineal, ¿me explico? Voy a ver el valor sí del tacométrico. Bueno. Es 0.01 de omega. Entonces aquí me falta un 0. Pero un 1/100. Este es lineal. Porque el tacométrico, ustedes si dicen que omega partido por 100 igual a z, ya en grande esta función ya es lineal. Si ustedes saben eso, me ponen función primaria lineal. Y ahí pueden poner directamente que esto es lo mismo que omega partido por 100 igual a z incremental. Porque la función primaria ya es lineal, pues entonces obviamente no la vamos a linealizar, pero hay que dar una explicación de dónde salió esa función. Si la linealizan, les va a dar igual. Y ahí salimos el tacómetro. La otra ecuación, esa era la quinta, la sexta. Teníamos esta. Aquí en esta ecuación se reemplaza directamente los valores incrementales, por lo tanto tenemos Tm igual a Tm operación más Tm incremental 1
la secta romana, 2 TL igual a TL incremental TL entonces, esta ecuación se reemplaza directamente aquí. Tm de operación, o sea, primero se definen los valores de operación, pero se reemplaza directamente este Tm de operación aquí. Y esto tiene que cumplir. Tm más Tm incremental es igual a V por omega menos omega incremental más, disculpa, esto es más omega, no me lo definí omega. Omega igual omega de operación más omega incremental. Entonces, omega lo escribo tal cual. Omega operación más omega incremental. Más TL en la operación más TL incremental. Entonces, esta ecuación, si los valores de operación también calculados, Tm de operación más Tm es igual a aquí, fíjense, B por omega es la constante, más Tm resulta de tal manera que se cancela esta ecuación con esta ecuación y se vuelve a la misma, pero en términos incrementales. M de operación es igual a B por omega incremental más T. Eso se los dejo de tarea porque les tiene que dar en todas las ecuaciones, en todas, esto mismo. Lo hice aquí porque como tengo que definir quién entra, quién sale, tenía que saber algo más específico antes de cerrar el lazo, ¿me explico? Voy con usted. ¿Se entiende? Si tiene alguna duda. Manito, eso. Amanda, Javier, ¿alguna duda? No profe, ninguna duda. Ya. Manito. Entonces, anotamos el valor de del B. El B, no me acuerdo cuánto era. Cero coma uno. Pm es igual a 0,1 por un omega incremental más una carga incremental. Y ahí la ecuación es lineal en la suma y en la resta, pero tomando el conjunto. Entonces, ponemos la última ecuación, que es la 6. Disculpen, es igual a m más 0,1 omega más t
entonces ahora hacemos el modelo lineal incremental. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, veamos el conjunto. Entra un valor de referencia incremental al más y al menos y sale un error incremental. El error va a un controlador que dice que el controlador, no recuerdo si dice la clase controlador, tenía que decir. Proporcional. Dice que es proporcional sola. Uy, disculpen. Entonces dicen que es proporcional, entonces esto es un K, y de aquí sale la señal de mando M, que va a la tarjeta 1, y la tarjeta 1 estaba linealizada, M pasaba por 0.489, voy a hacerlo, voy a borrar esto ya porque voy a hacerlo acá para poder que quede bien claro, no. Esto ustedes saben que pueden retroceder el video y ven bien lo que había. Esta ecuación también hay que linealizarla, por supuesto, definirse la variable incremental, no sé si lo hicimos, pero aquí obviamente esto va a quedar algo así. Y la derivada de eso va a ser 2i, entonces va a quedar al final m incremental igual a 2 por i incremental, me explico una cosa así. Me da la intuición. Eso también no la anotamos por ahí, pero está ahí esa ecuación. ¿Por qué la necesitamos? Porque ahora hay que unir el conjunto. Entonces, tenemos que, si algo, esa ecuación no la tengo, la necesito, necesito el valor de esa ecuación. La dinámica de esa ecuación, esa derivada, lo ofendo con esa derivada, pero veamos la ecuación. Me quedan 2 por i, claro, y ese 2 por i son 17.46. Entonces, séptimo m es igual a 17.46 por i incremental. Esa ecuación faltaba. Entonces, tomamos la referencia, esta se llama diagrama lineal e incremental. Un error incremental. Nos vamos a un controlador puramente proporcional. 2. Después dice, el controlador sale una señal de mando M. La señal de mando M llega a la tarjeta 1. La tarjeta 1 dice que pasa por 0.48 y sale VM. VM entra, esta es tarjeta 1 y aquí la fuente Fox. Entra la fuente Fox y sale VA. Pero esa fue toda una deriva que hicimos, 149. VA entra, pero VA, nos falta hablar un poco de VA, la ecuación de VA. Recordar, VA es igual a, habíamos concluido que las resistencias eran 1, entonces esto era I
más EM. Al pasarlo a su forma incremental, tendríamos que decir que esto es VA de operación menos VA incremental, más VA incremental, igual a I de operación más incremental más E de operación más E incremental, de tal manera que se cancela S con S y con S, quedando los puros valores incrementales. Me queda que VA es igual a la resistencia por I, aunque yo escribo un I, esto está en volt, porque hay una resistencia unitaria que no se ve, por supuesto, porque la evitamos, no se pone, pero no es que estamos sumando peras con manzanas, porque aquí parece corriente con voltaje, no, hay una resistencia aquí que vale 1. Entonces, si queremos salir con la corriente, porque lo que necesitamos salir aquí, tenemos que entrar a un bloque, más o menos para hacer cumplir esta ecuación. De alguna manera va a salir M en la parte incremental, pero sabemos que esto es I. Si tenemos I, con esta ecuación tenemos Tm. Y esta ecuación la acabamos de calcular, que es I por 17.46 y me da Tm. Tm, por otro lado, tiene una ecuación con TL. TL es. Y tenemos que salir con ómega. Entonces, Tm es igual a 0,1 omega más TL. Tm menos TL es igual a omega. Y el 0,1 pasa dividiendo acá, por lo tanto pasa multiplicando un 10. De ahí sale omega. ¿Me explico? ¿Y qué quiere decir? Que acá se resta Tm con TL, TL, y aquí voy a borrar ya todo, parece, porque todos lo jugamos. A tratar de no borrar todo, ¿sí? Hay cosas que quizás no hayamos jugado. Esto multiplicado por 10 nos da la variable omega incremental. Omega tiene que realimentarse para dar E sub m. E sub m, fíjense que aquí está E sub m, es 8.73. Entonces, necesitamos generar EM. EM y tiene que pasar por un bloque que es 62.83, estoy calculando ahí. Y aquí sumarse más con lo que da omega multiplicado por el bloque 8.73. Y ahí el circuito queda realimentado por completo respecto a la causa y el efecto. Por otro lado, no vamos a cerrar el circuito abajo, sino que estamos solamente, falta la parte del sensor. Había un tacométrico que lo partía por 1 partido por 100 y dijimos que era inherentemente lineal, y ahí estaba la tarjeta 2. La tarjeta 2 dijimos que nos interesaba la tarjeta 2 la pura pendiente, y eso nos da un C incremental. Y la tarjeta 2 era el valor $1.67.
Y este conjunto se le llama la banda proporcional. A todo el conjunto se le llama la banda proporcional. Y este de aquí, que era no lineal, pasó a un conjunto lineal que es totalmente aplicable todo el cálculo íntegro diferencial. Que obviamente simplifica el asunto y se hace en torno al punto. Aquí era más con menos, creo. Y se multiplicado por 100 y esto era el incremental. O sea, esto es súper fino. Estamos en las diferenciales. Y la ecuación que era no lineal, fíjense que quedó linealizada. Ese es el ejercicio. Les pregunto al tiro. Y con esto terminamos, yo creo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de esto? ¿Se entiende más o menos? Más o menos bien pregunto, porque igual es harto contar todo el conjunto. Obviamente yo lo entiendo porque lo he hecho en el ejercicio muchas veces, entonces sé más o menos la dirección. Cuando ustedes lo hagan, obviamente no van a medir esto de dónde se realimenta, pero en el fondo lo que hay que entender es cómo construirlo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, Creo igual que hay que igual como creo- estudiarlo. Sí, Hay es que es que- necesario. Claro, hay que masticarlo un poco, pero el ayudante también les va a hacer ejercicios de esto, así que ahí aprovechen de repasar de nuevo el concepto. ¿Estamos en la hora Profe, ya? y esa pauta de la prueba, ¿usted la podría mandar? Sí, pues se las mandé. Ahí está en el correo. Está todo en el correo, pues acuérdense que cuando nos íbamos a despedir, yo les dije, vamos a seguir haciendo este ejercicio la otra semana porque habíamos empezado esta prueba. ¿Se acuerdan? Ah, sí, Y les ya, mandé, perfecto. parece, la pauta. ¿Puedes revisar, Ya, sí. compañera? La voy a revisar ahora. Revise si está, acuérdense en correo recibido o el nombre mío y ahí le debería aparecer las invitaciones y en una de esas invitaciones va tachado. Ya, voy a cortar esto.